Desde hace algunos años, la inteligencia artificial dejó de ser una tecnología que solo aparecía en películas de ciencia ficción. Hoy está presente prácticamente en todos los aspectos de nuestras vidas. Pueden escribir textos, generar imágenes, programar código e incluso mantener conversaciones bastante naturales. Sin embargo, hay un área donde su llegada ha provocado uno de los debates más intensos de los últimos tiempos: la música. Cada vez aparecen más herramientas capaces de escribir letras, crear melodías, imitar voces e incluso producir canciones completamente en cuestión de segundos. Lo que antes requería horas de composición, grabación y mezcla, hoy puede lograrse con solo escribir unas cuantas líneas de texto. Esta evolución ha generado opiniones completamente opuestas. Para algunos representa una evolución comparable a la llegada de los sintetizadores o de las estaciones de trabajo digitales. Para otros supone un riesgo para la creatividad, el trabajo de los músicos y el valor del arte hecho por personas. En medio de toda esta discusión hay un nombre que aparece constantemente: Suno. En muy poco tiempo esta plataforma se convirtió en una de las herramientas de inteligencia artificial más populares para crear música. Millones de personas comenzaron a utilizarla para generar canciones completamente sin necesidad de tocar un instrumento, conocer teoría musical o tener experiencia en producción. Pero antes de preguntarnos si esto es bueno o malo, creo que vale la pena responder una pregunta mucho más interesante: ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque la realidad es que la historia de la inteligencia artificial en la música no comenzó con Suno. De hecho, empezó muchas décadas antes, cuando las computadoras apenas podían realizar operaciones matemáticas básicas. En este video vamos a recorrer toda esa historia, desde los primeros experimentos musicales realizados por computadoras, pasando por la evolución de la inteligencia artificial hasta llegar al nacimiento de Suno y al enorme impacto que ha tenido dentro de la industria musical. Y al final también quiero compartir mi opinión como músico sobre una pregunta que seguramente muchos nos hemos hecho alguna vez: ¿la inteligencia artificial realmente podrá reemplazar la creatividad humana? Aunque hoy parezca una tecnología completamente nueva, la idea de utilizar computadoras para crear música tiene más de medio siglo en la historia. En la década de 1950, cuando las computadoras ocupaban habitaciones enteras y tenían una capacidad infinitamente menor que la de cualquier teléfono actual, algunos investigadores comenzaron a preguntarse si una máquina sería capaz de componer música. Si el compositor quería evitar ciertas notas, la computadora las evitaba. Si quería utilizar un tipo específico de armonía, la computadora obedecía esas instrucciones. Era más parecido a una calculadora extremadamente sofisticada que a un músico. Durante varias décadas, este tipo de sistema continuó evolucionando lentamente. Se desarrollaron programas capaces de generar pequeñas melodías, acompañamientos sencillos e incluso improvisaciones limitadas, pero todos compartían el mismo problema: dependían completamente de las reglas escritas por sus programadores. Todo empezó a cambiar con la llegada del aprendizaje automático, conocido como Machine Learning. A diferencia de los programas tradicionales, estos sistemas ya no necesitaban que alguien les explicara todas las reglas de la música. En lugar de eso, podían analizar enormes cantidades de información y encontrar patrones por sí mismos. Era un cambio enorme. En vez de decirle a una computadora cómo debía sonar una canción de rock o una pieza de jazz, bastaba con mostrarle miles de ejemplos para que comenzara a reconocer características comunes entre ellas. Y ese cambio marcaría el inicio de una etapa en la historia de la música generada por inteligencia artificial. Antes de que Suno existiera, ya habían aparecido proyectos interesantes como AIVA, orientado principalmente a la composición instrumental; OpenAI Jukebox, que sorprendió por su capacidad para generar canciones con voces sintéticas; y Google Music LM, que demostró que una inteligencia artificial podría transformar una simple descripción escrita en una pieza musical coherente. Aunque estos proyectos eran impresionantes desde el punto de vista tecnológico, todavía tenían muchas limitaciones. La mayoría requería conocimientos técnicos, tiempos de procesamiento elevados o generaba resultados que todavía sonaban poco naturales. La verdadera revolución todavía estaba por llegar. Hasta este punto de la historia, la inteligencia artificial ya había demostrado que era capaz de generar melodías, escribir letras e incluso crear fragmentos musicales relativamente convincentes. Sin embargo, todavía existía un problema muy importante: ninguna de estas herramientas estaba pensada para el público general. La mayoría requería conocimientos técnicos, configuraciones complejas o simplemente ofrecía resultados que aún sonaban experimentales. En otras palabras, la inteligencia artificial podía ayudar a crear música, pero todavía estaba lejos de convertirse en una herramienta que cualquiera pudiera utilizar desde su casa. Eso cambió con la llegada de Suno. Suno fue fundada en 2022 por un grupo de desarrolladores con experiencia en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Su objetivo era mucho más ambicioso que el de las herramientas anteriores:
Querían que cualquier persona pudiera crear una canción completa escribiendo únicamente una descripción. La idea era extremadamente sencilla. En cuestión de segundos la plataforma era capaz de generar una canción completa, no solamente una melodía, no solamente una base instrumental. Una canción completa con introducción, versos, coro, instrumentos, letra, interpretación vocal y una mezcla sorprendentemente terminada. Ese fue el verdadero cambio de paradigma. Mientras que herramientas anteriores estaban orientadas principalmente a investigadores, compositores o desarrolladores, Suno estaba diseñada para cualquier persona. No importaba si nunca habías tocado una guitarra, no importaba si nunca habías producido una canción, bastaba con escribir una idea. Y esa facilidad fue precisamente una de las razones por las que la plataforma comenzó a crecer de una forma tan rápida. Miles de usuarios empezaron a compartir en redes sociales canciones creadas con Suno. Al principio predominaban los videos humorísticos y las canciones absurdas, pero poco a poco comenzaron a aparecer composiciones mucho más elaboradas. Personas que escribían letras originales, compositores que utilizaban la IA para generar maquetas, creadores de contenido que necesitaban música para sus videos, incluso profesionales empezaron a experimentar con la herramienta para probar ideas o encontrar inspiración. En muy poco tiempo, Suno dejó de ser una curiosidad tecnológica y empezó a convertirse en una de las plataformas de generación musical más populares del mundo. Sin embargo, mientras millones de personas celebraban esta nueva posibilidad, otra parte de la industria comenzaba a preocuparse, porque detrás de cada canción generada por inteligencia artificial aparecía una pregunta muy difícil de responder. ¿De dónde aprendió la IA a hacer música? Y esa pregunta abriría uno de los debates más importantes de toda la industria musical. A medida que Suno fue creciendo, también crecieron las dudas alrededor de la inteligencia artificial aplicada a la música. Muchos artistas comenzaron a preguntarse si estas herramientas podían terminar afectando el trabajo de compositores, productores o intérpretes. Uno de los principales debates gira alrededor del entrenamiento de estos modelos. Para que una inteligencia artificial pueda generar música, primero necesita aprender cómo suenan las canciones. Y ahí surge una pregunta que todavía hoy está siendo discutida en tribunales y dentro de la industria. ¿Con qué música fue entrenada? Varias compañías discográficas, entre ellas Universal Music Group, Sony Music Entertainment y Warner Music Group, presentaron demandas contra Suno y otras empresas similares, alegando que sus modelos habían sido entrenados utilizando grabaciones protegidas por derechos de autor sin autorización. Por su parte, las empresas de inteligencia artificial sostienen que el entrenamiento de modelos es un proceso transformativo y que no consiste simplemente en copiar canciones existentes. Este es un debate que todavía continúa y probablemente marcará el futuro de la música creada por IA. Pero más allá del aspecto legal, también existe una discusión artística. Muchos músicos sienten que parte del valor de una canción está en el tiempo que llevó crearla. Aprender un instrumento, cometer errores, grabar varias tomas, cambiar una melodía decenas de veces hasta encontrar la versión correcta. Todo ese proceso forma parte de la identidad de una obra. Cuando una inteligencia artificial puede generar una canción en menos de un minuto, es inevitable preguntarse si este proceso creativo pierde parte de su significado. Al mismo tiempo, también existe otra forma de verlo. Hay quienes consideran que la IA no reemplaza al músico, sino que amplía sus posibilidades. Del mismo modo que un sintetizador no eliminó a los pianistas o que las estaciones de trabajo digitales no acabaron con los estudios tradicionales, la inteligencia artificial podría convertirse simplemente en una herramienta más dentro del proceso creativo. La diferencia está en cómo decidimos usarla. Y bueno, para terminar con este video me gustaría dar mi opinión, que les había dicho al principio, sobre la inteligencia artificial realmente podrá reemplazar la creatividad humana. Pues en mi opinión yo pienso que no va a poder reemplazar la música ni ningún tipo de arte, la IA, hasta que no haya gente que piense, en plan, que si es que algún día llega a haber gente que ya no puede pensar en nuevas ideas, en nuevas, no sé, pinturas, en nuevas melodías, nuevos proyectos para el cine, qué sé yo, muchísimos tipos de arte. La música ni ningún tipo de arte va a morir por la IA. Y de hecho yo tengo que confesarlo, varias veces utilicé la IA como una herramienta creativa, más que para hacer mi música completamente. Hasta tengo un video en mi canal haciendo con Sam, donde hicimos una canción hecha con IA. No es lo mismo, no es el mismo proceso que se sigue cuando uno crea una canción propia, cuando hace una composición propia. No es lo mismo decirle a una computadora que haga cierto tipo de música con las instrucciones que le estás dando, a hacerlo tú mismo en base a las experiencias que tienes en tu propia vida.
Y ahora sobre Suno, realmente lo que yo opino es que es una herramienta pues muy triste a ratos, porque hemos estado probando Suno con mi novia y realmente ha creado una canción que nos ha dejado pues un poco tontos. Realmente porque sonaba muy natural, todo sonaba muy raro, era como realmente parecía hecho por una persona, pero en el fondo sabíamos que no era así. Y me da mucho miedo también pensar que la IA puede ser inconfundible. Realmente nosotros ni siquiera pensábamos que eso era hecho con IA. Eso es lo más triste de todo. Pero bueno, para no alargarme más, yo pienso que Suno debería ser más una herramienta para compositores y una herramienta creativa más que hacer literalmente una canción. Los compositores, hagan lo que hagan, siempre va a ser considerado un arte superior a lo que hace una computadora, y además lo que cuenta mucho para mí y para muchas personas en una canción es el trabajo y la experiencia de esa persona o ese grupo de personas al haber hecho esa canción. Bueno, eso creo que sería mi opinión, chicos, sobre este tema que es bastante polémico y es muy controversial. Quiero recalcar que este video no está hecho para atacar a Suno ni atacar ninguna plataforma hecha con IA, simplemente es un video informativo en el que quería explorar sobre la historia de la música creada con IA, hecha con IA. Así que bueno, amigos, no se desilusionen, los músicos que estén viendo este video pueden seguir haciendo sus canciones porque no va a reemplazar nunca la computadora sus canciones. Así que bueno, eso sería todo por el video de hoy, chicos. Escuchen Seeking Myself y sigan a mi banda en Insta. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.